Hola nuevamente mis queridos hermanos y amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de esta tarde. Hoy es martes, por lo tanto tenemos el estudio, viernes. Digo hoy martes, no sé dónde tengo la cabeza. Hoy es viernes, por lo tanto tenemos el estudio antes de lo normal, como todos los viernes a las 6:30. Hoy es 12 de junio, viernes 12 de junio. Y tenemos nuestro estudio de hermenéutica. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Me alegro de ver a los hermanos que ya se están conectando y espero que vengáis preparados con vuestras Biblias, dispuestos a que así juntos podamos aprender un poquito más de la palabra de Dios. Importante la hermenéutica, siempre tener en cuenta cosas que nos ayuden a interpretar la Biblia de la forma correcta, de la forma adecuada. Así que, bueno, pues vamos a ir abriendo la Biblia. Hoy vamos a ver muchos textos porque tenemos muchos ejemplos que ver. Dijimos que este curso de hermenéutica es básico y lo que buscamos es que sea muy práctico, que no sean solo conceptos. Si hacemos una segunda parte de hermenéutica más adelante, quizás ya entraríamos en algo más profundo, pero este es como una introducción a la hermenéutica, es básico, es para todos los creyentes, y eso no quiere decir que evidentemente sea menos importante. Cada vez que abrimos la Biblia, la palabra de Dios, y nos podemos a meditar en ella, sin duda eso es importante. Tenemos bendición, tenemos muchas cosas. Y siempre es una sorpresa porque nunca sabemos lo que el Espíritu Santo tiene preparado para nosotros. Y, personalmente te puedo dar testimonio que cuando preparo un estudio y lo comparto, te podría decir que un gran porcentaje de lo que surge en el estudio es algo que yo no había planeado decir o hacer, ni siquiera tenía notas, son cosas que el Espíritu Santo nos pone delante, surgen, y esa es la riqueza de sentirnos en las manos de Dios y ver la palabra de Dios viva y eficaz. Así que bueno, veo los saludos de algunos de vosotros que ya habéis entrado en el chat en directo. Veo el saludo de José María, buenas tardes. Y de Luz también desde México, buenas tardes. Veo también el saludo de Juan Bermudo, de Miriam. Veo el saludo de Miguel desde Perú, de María Luisa desde Francia y otros hermanos pues desde otros lugares. Así que ahí estamos, el grupo internacional de los estudios bíblicos de todas las tardes. Y saludos también a otros hermanos que por motivos quizás no pueden entrar en el directo, pero después también escuchan los estudios, o bien los que quedan ahí en Facebook. O recuerda que todos los estudios se cuelgan en el canal de la iglesia, es Iglesia Cristiana Unida de Valls, ahí están todos los vídeos colgados, que puedes suscribirte al canal, así cuando se sube un vídeo nuevo te llega una notificación a tu dispositivo, a tu móvil. Muy bien, hoy hemos titulado el estudio Hermenéutica, las palabras en el conjunto del mensaje. Y esta es otra parte importante, así que vamos a estar estudiando ahí a partir de ahora. Y como siempre, pues lo que vamos a hacer es una oración para pedirle a Dios que Él sea quien nos dirija y así nos dejamos llevar por el Espíritu Santo en sus manos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad de sentarnos, abrirla, detenernos en el ajetreo diario, en las prisas del mundo y ahora tomarnos un tiempo de tranquilidad, de reposo, para abrir tu palabra y de esa manera escuchar lo que tú tienes que decirnos. Por eso presentamos la clase en tus manos, este estudio, para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos dirija. Necesitamos tener la certeza que estamos dirigidos por ti y que en ningún caso sean nuestras ideas de hombres, de nuestra propia sabiduría, sino que todo venga de ti, esa sabiduría que viene de lo alto, que necesitamos tanto cada día. Ayúdanos a entender tu palabra para practicarla, vivirla
y ayúdanos para hoy en esta tarde poderla presentar y explicar. Muchas gracias por todo, Señor, quedamos en tus manos muy agradecidos y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano, pues quiero recordarte el texto. Esta será la tercera clase sobre hermenéutica, si no recuerdo mal. Estamos poniendo en los títulos de cada estudio el número del estudio y a continuación el título. Entonces, bueno, hemos estado viendo el primer día, así a modo de introducción. Quiero recordarte el versículo lema de este curso, que es 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra interpretación viene de ahí hermenéutica, eso es lo que significa hermenéutica, interpretación. Entonces, según del griego, hermeneutiké o hermeneut, de ahí estamos reflexionando sobre lo que significa leer e interpretar las Escrituras. Piensa una cosa, cada vez que tú lees la Biblia la estás interpretando. La lectura es interpretación. Cuando tú lees un texto, lo estás interpretando. Tú estás sacando tus deducciones de lo que estás leyendo. Entonces, también quiero que sepas que es otra de las reglas básicas de la hermenéutica, que la mayor parte del texto que tú lees en la Biblia y por lo tanto estás interpretando es literal. O sea, lo que lees, eso es lo que el Señor quería decirte. No tienes que rebuscar a ver qué es lo que el Señor quería decir en este texto. Normalmente la escritura es literal, lo que tú lees es lo que Dios te está hablando. Sí que es cierto, como también vimos en estos estudios anteriores, que hay partes de la escritura más sencillas y hay partes más difíciles. El apóstol Pedro decía acerca de Pablo algunas de las cosas que él ha escrito que son difíciles de entender. Entonces la palabra de Dios es así, está en un nivel muy básico, está en un nivel muy profundo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Un texto te habla de una manera, pero otro día te habla de otra distinta. Eso no quiere decir que es que el mismo texto tenga diferentes mensajes. Hay un mensaje intelectual que es el que tú lees y es el que recibes, pero según las circunstancias de la vida, Dios te puede hablar de una forma o de otra. Recuerda, cada vez que lees la Biblia la estás interpretando y hay que tener cuidado de no interpretarla influenciados bajo criterios subjetivos, con algún interés personal, tratando de que la Biblia diga algo que no dice. Tenemos delante un libro que es santo y que contiene el mensaje de Dios para nosotros, sus hijos. Entonces necesitamos recibirlo como es. La interpretación empieza por reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es el autor. Por lo tanto, la dimensión de la Biblia para nosotros es diferente que para una persona que no cree. Las personas que no creen también pueden venir a interpretar la Escritura, pero algo que nos caracteriza a los verdaderos hijos es que nosotros cuando interpretamos buscando el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces la palabra de Dios toma una dimensión totalmente distinta. Así que si tenéis este cuaderno, yo lo compartí por diferentes grupos de Messenger, de WhatsApp, y también está en esta página de Iglesia Cristiana Unida de Valls, la página de Facebook. Si tú tiras más para abajo, verás que ahí está el archivo para que tú lo puedas descargar. Entonces te puede servir de guía, de estudio de lo que vamos hablando. Muchas cosas no aparecerán aquí en el material, pero sí que vamos a ir siguiendo la línea de lo que el material está mostrando. Así que es una guía, te puede servir de guía para que tú puedas tenerlo ahí como referencia en tus notas, los textos que vamos a leer, si no te da tiempo, no alcanzas a apuntarlos porque te pierdas,
pues ahí tienes la mayoría de los textos. Si alguno no está, yo lo digo para que lo podáis apuntar. Así que vamos a ir a la página 3 de este material, mientras ya vi que más hermanos os espérate que hoy tengo la lengua, conectasteis y estáis ya preparados para el estudio. Juan Vázquez, un saludo, y también Carmen Herrera, un saludo, Daniel, un saludo, Belén, todos los hermanos que estáis ya ahí preparados. Segundo punto de este material, tenemos que tomar las frases o palabras en el conjunto del mensaje que las rodean, o sea, en su contexto. Cada palabra con un significado en la Biblia, tenemos que comprender qué quiere decirlo mirando el contexto. ¿Por qué? Porque hay palabras que según el contexto pueden querer decir una cosa u otra, dependiendo de en qué contexto están. Y pusimos aquí unos cuantos ejemplos para que lo podamos ver y así de esa forma entender, para que cuando leamos podamos aplicar correctamente. Tenemos el primer ejemplo, que es la fe. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de fe? Si yo te pregunto eso, ¿qué crees que quiere decir la Escritura cuando habla de fe? Pues tú me tendrías que decir ahora, depende. Depende en qué contexto aparece la palabra fe. Porque dependiendo del contexto se puede referir a una cosa o se puede referir a otra. Algunos a lo mejor piensan, pues yo pensaba que la fe es fe y no tiene más significado, ¿no? Hebreos 1:11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, pero la palabra fe puede tener otros significados o matices dependiendo del contexto en el que está escrita. Por eso yo os puse 3 ejemplos de la fe vista de 3 maneras distintas según la Escritura. Así que abre tu Biblia y vámonos a Gálatas 1:23. En Gálatas 1:23 se nos habla de la fe, pero vamos a ver a qué se refiere. Dice Gálatas 1:23: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Está hablando de Pablo este versículo. Pero aquí la fe aparece como protagonista. ¿Pero qué significado tiene aquí la fe? Fe aquí significa creer en algo que no se ve, como dice en Hebreos 11:1, que después vamos a leer, es el otro ejemplo que tenemos aquí. No, aquí se está refiriendo, dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Predica la fe. Aquí la fe aparece como evangelio o mensaje. O sea, cuando tú dices voy a predicar la fe, así la Escritura se refiere también a la predicación de la misma palabra o del evangelio. Predicar la fe en el contexto significa eso. Nota que no se está refiriendo por el sentido gramatical en el que aparece, no se está refiriendo. Predicar la fe es hablar de la fe. No es hablar, necesitamos creer en Dios aunque no le veamos. No, aquí está hablando de aquello a lo que Pablo perseguía. ¿Qué es lo que Pablo perseguía? El Evangelio de Jesucristo, lo que los cristianos predicaban. Entonces aquí fe tiene el significado de evangelio o mensaje. Vamos a Hebreos 17, versículo 31. Perdón, Hechos. Hebreos no tiene 17 capítulos. Al decirlo me he quedado pensando. ¿Hebreos 17? Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe. Aparece la palabra fe, pero en su contexto quiere decir algo. No lo que normalmente el uso más común de la palabra fe que vamos a ver a continuación, sino que ya estás viendo que en otros lugares de la Biblia la palabra fe puede tener otro significado. En este caso, yo creo que se entiende bastante, ¿no?
cuando está diciendo ahí, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dando fe, dando pruebas, constatando. De hecho, en el lenguaje jurídico, esta expresión se suele usar muchas veces. Seguro que si habéis estado en un juicio o lo habéis visto en televisión, alguna película sobre juicios o algo así, pues muchas veces cuando se aporta una prueba o se argumenta algo, el abogado o el juez o alguien que está ahí en la sala dice doy fe. O sea, dar fe significa eso, estar aceptando una prueba, aportando una prueba, constatando una cosa. ¿Te das cuenta? La palabra fe tiene más significados que el que ahora sí vemos aquí en Hebreos 11.1. Yo ya antes lo he citado de memoria, pero aunque no sepamos los textos de memoria, es bueno ir a la Biblia, encontrarlos y leerlos directamente de la palabra, mirando ahí lo que la palabra dice. Entonces, Hebreos 11.1 hemos dicho que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí sí, la palabra fe significa creer. Cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, ¿qué quieres decir? Que crees en Dios. Yo tengo fe en su palabra. ¿Qué quiere decir? Creo en su palabra. La palabra fe en este sentido, creer, es la más usada en la Biblia, sobre todo aquí en el Nuevo Testamento. Pero nota, es importante darse cuenta que puede tener otros significados. Muy bien, como Carlos Alfonso dice, fe es lo que suele hacer el notario. Sí, el notario da fe de que alguna cosa es cierta, ¿no? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, porque tenemos así varias palabras y así lo hacemos dinámico y vamos leyendo diferentes palabras y para verlas en el conjunto del mensaje que las rodean. El ejemplo que tenemos a continuación es la salvación. La palabra salvación puede significar varias cosas según el contexto en el que se encuentra. Así que vamos a ver el primer significado que podría referirse la palabra salvación cuando tú la lees en la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 9. Segundo libro de Samuel 19, 9. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Bueno, si tenéis el material, lo estáis viendo, que yo os decía antes, claro, ahí al lado de cada uno de los puntos tenéis el significado. Si no lo estáis mirando, pues yo os preguntaría, ¿qué crees que significa aquí salvación? Según el versículo. Es fácil, ¿no? Lo hemos leído y se entiende bastante bien según el contexto. Si yo solamente hablase y dijese en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel, versículo 9, habla de la salvación, tú no sabrías a qué me estoy refiriendo. Normalmente pensarías, habla de la salvación. Pensarías que me estoy refiriendo a la salvación de nuestras almas, para pasar de muerte a vida, para la vida eterna, ¿verdad? Pero fíjate que por lo menos 4 significados distintos tiene la palabra salvación en la Biblia. Aquí dice que el rey nos ha librado de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Así que aquí salvar significa librar de un peligro. Nos ha salvado de la mano de los filisteos. Salvación. Romanos 13:11. Ahí vamos a ver otro significado de la palabra salvación. Romanos 13:11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, tú lees este versículo y tienes que pensar un momentito. Está más cerca nuestra salvación ahora que cuando creímos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa aquí salvación? Bueno, según el contexto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Aun si pudieses leer más versículos anteriores y posteriores, pues te darías cuenta que se confirma aún más esto. En el versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Ahí está esa idea, se acerca el día, Cristo viene pronto. Entonces estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Cuando tú creíste ya fuiste salvo. Es el otro significado de la palabra salvación. Pero aquí se refiere a la segunda venida de Cristo, porque lo posiciona en ese tiempo futuro. No está hablando de ser salvos, porque ya da por sentado el mismo versículo que un día creímos. Si creímos, fuimos salvos. Pero aún tenemos que llegar al día en el que realmente nos reunamos con Cristo. Por eso ese día se está acercando. Estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Muy bien, y vemos otro significado de la palabra salvación en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué significa aquí salvación? Este es uno de los textos que, por no tener en cuenta lo que estamos viendo, a veces se puede interpretar mal. Recuerda, estamos viendo una norma que dice que hay que tomar las frases o palabras en el conjunto del mensaje que las rodean. Entonces, cuando uno lee aquí y dice y de pronto lee que tengo que cuidar la salvación, ¿no? Porque ¿cómo voy a escapar si descuido una salvación tan grande? ¿Cómo escaparé si descuido una salvación tan grande? ¿Se refiere el texto a que si me descuido puedo perder mi salvación? Bueno, se refiere el versículo aquí a la palabra salvación como nuestro estado de haber pasado de muerte a vida, de ser salvos. ¿A qué se refiere? Pues aquí el significado de la palabra salvación tiene que ver con el mensaje, lo que hemos oído. A eso se está refiriendo. Porque el contexto en el versículo, por eso hemos leído del versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Aquí esa frase es lo que nos lleva ahora al argumento que viene a continuación. Mira, todos los creyentes que quieren interpretar bien la Biblia y profundizar en ella, tienen que conocer la gramática de la lengua en la que están estudiando, en este caso la lengua española. Tienes que conocer gramática de lengua española, porque si no conoces la gramática vas a interpretar muchos textos mal. Hay muchas cosas que son de pura gramática, la interpretación, no tiene que ver el factor espiritual. Aquí también te quiero recordar eso, que estamos leyendo una traducción, y las traducciones a veces nos pueden generar esas dudas de no entender bien un pasaje. Pero vamos otra vez al hilo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ahí el texto nos intúa de qué está hablando, de las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Si no atendemos las cosas que hemos oído, puede ser que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha, las cosas que hemos oído, la palabra dicha, el texto continúa dándonos el argumento de qué está hablando. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y obediencia recibió una justa retribución. O sea, lo que nosotros hemos oído
tenemos que atender. Porque si la palabra que fue dicha, ¿a qué palabra se refiere? La que los ángeles dijeron. Los ángeles, recuerda que la palabra ángel significa mensajero. Los mensajeros de Dios dieron esa palabra, y esa palabra era firme. Así que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si escucharon el mensaje que traían los mensajeros, los ángeles, y desobedecieron, eso trayó justa retribución. El que obedeció recibió recompensa, el que desobedeció recibió castigo. Entonces, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? O sea, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Si la palabra que se dijo por medio de los ángeles recibió su retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Salvación ahí es mensaje. ¿Se entiende, verdad? Si tú escuchas el mensaje del Evangelio y lo descuidas, ¿cómo podrás escapar? ¿Cómo te podrás librar de las consecuencias? Dice, la cual siendo anunciada primeramente, y ahora el texto termina de rubricar el significado. El Señor la anunció primeramente, la salvación como mensaje, y después nos fue confirmada por los que oyeron. Bueno, ya tenemos 3 significados de la palabra salvación. Tenemos ahí que puede significar librar de un peligro, puede significar acerca de la venida de Cristo, puede significar el mensaje, lo que hemos oído, y ahora vamos a ver el cuarto significado. Vamos al Evangelio de Marcos, que este significado pues es el que más nos suena. Pasa como con la palabra fe. Hay un significado que predomina en la Escritura y cuando tú hablas de salvación pues es lo primero que te viene a la mente, igual que cuando hablas fe es lo primero que te viene a la mente, pero es importante tener en cuenta que en otros contextos podría significar algo distinto y para interpretar correctamente tenemos que tenerlo en cuenta. Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos 10, 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ahí está el significado de la palabra salvar y aquí se refiere a sanidad. Vete porque tu fe te ha salvado. Nota que aparece también la palabra fe, que ya hemos escuchado antes. Aquí fe es creer también. ¿Cuál es el contexto? El de un ciego de nacimiento que se llamaba Bartimeo y que había huido de Jesús, buscaba el encuentro con Jesús y entonces de pronto estaba por allí un día, como él, como tantas veces, pidiendo limosna, y entonces oyendo que venía Jesús de Nazaret, dice que comenzó a dar grandes voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Nota que gramaticalmente, nuevamente comprendemos esto, el centro de este relato es la sanidad de este hombre. Este hombre está enfermo, está ciego de nacimiento, oye que viene Jesús y clama a él. ¿Por qué? Porque quiere ver, quiere ser sano. Entonces Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él responde, que recobre la vista. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué dice a continuación? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No está refiriéndose a la salvación de su alma. Aquí en el contexto, la palabra salvación significa sanidad. Lo que consiguió Bartimeo fue su sanidad. Si se salvó o no se salvó espiritualmente, suponemos, ¿no? Porque cuando él clama a Jesús, su declaración es la de un hombre que cree en Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
es posible que él fuese salvo, pero ya, por creer, no por haber conseguido que Jesús le preste atención. La salvación, que es ese significado al que yo me estoy refiriendo todo el rato, que tiene que ver con pasar de muerte a vida, puede, ocurre, mejor dicho, ocurre por la fe, no ocurre por un acontecimiento determinado. En este caso no es que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Que seas salvo? Vale, pues tu fe te ha salvado. No, que seas sano es lo que Bartimeo pide. Y entonces el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Sanidad. Ahí es eso lo que significa. Bien, hasta aquí, hermanos. Mientras que vi que más hermanos fueron entrando, algunos hoy al comenzar antes, pues llegan un poquito más tarde, pero ahí leí el saludo de Beatriz y bueno, Javi también colgó está transmitiendo en directo el mismo estudio, pero por Facebook, por si alguien tenía aquí algún problema. Y Luz veo que hace una pregunta, a ver, dice, ¿a qué se refiere el versículo 2 respecto a los ángeles? ¿Es cuando se le dio aviso a María de su embarazo de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo? Se está refiriendo al texto que vimos anteriormente en Hebreos, el del capítulo 2, versículo del 1 al 3. Bueno, pues por eso yo antes hice énfasis en que la palabra ángel, ángeles, significa mensajeros. No tiene por qué ser un ángel de los cielos, ¿vale? Es nuestro problema. Ahí tendríamos otro ejemplo de lo mismo que estamos viendo aquí. Tomar las frases o palabras en el conjunto del mensaje que las rodean. Otro ejemplo y muy bueno, el de la palabra ángel. La palabra ángel en el original en griego es ángel, ángelos. Y la traducción al castellano sería mensajero. O sea, siempre que en el original griego apareciese la palabra ángel, al castellano se tendría que traducir enviado o mensajero. Lo que pasa que la palabra ángel tomó para nosotros un significado. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar las escrituras es que nosotros interpretamos la Biblia dependiendo de lo que yo entiendo por cada palabra según mi momento histórico. Por ejemplo, ahora vuelvo a lo de ángeles, aquí de este texto para responder a Luz. Pero te voy a poner un ejemplo. Si yo hablo de reyes, si yo te digo los reyes en la Biblia, ¿tú en qué piensas? ¿Cómo te imaginas a un rey? Si hay un versículo allí, por ejemplo, en la escritura que habla de los reyes de los cananeos, en Canaán había reyes, había muchos reyes. En la conquista de Josué se enfrentó a los reyes del norte, él se enfrentó a muchos reyes. Entonces, cuando tú estás leyendo uno de estos textos, yo te hablo de los reyes de los cananeos, ¿cómo te imaginas a ese rey? ¿Cómo es su reino? ¿Cómo te imaginas su reino? No sé si alguno se está animando y me está escribiendo ahí algún comentario. Pero para ir avanzando y no perder el tiempo, yo te voy explicando, yo te voy comentando. Normalmente, para nosotros, la palabra rey, un rey, y aunque hoy en día tenemos reyes, aquí en España tenemos rey, y ahí en Inglaterra hay reina, y en fin, hay todavía países en el mundo en los que hay reyes, pero normalmente al pensar que estamos hablando de un rey en un contexto histórico antiguo, para mí los reyes antiguos tienen más una connotación con los reyes que conocemos de nuestra propia historia, reyes en la Edad Media, reyes en los tiempos pues de cuando España era un imperio, y entonces nos imaginamos a un rey con ejércitos poderosos de miles de hombres, con grandes superficies, grandes extensiones de terreno. Pero piensa que los reyes a los que se refiere cuando dice ahí los reyes de los cananeos, había reyes que tenían 200 o 300 hombres, no tenían más, y eran reyes. En la Biblia aparecen muchos reyes así con pueblos pequeños, pero se les llama reyes. Entonces, cuando nosotros pensamos en una palabra, tenemos la tendencia a interpretarla
según mi propia experiencia con esa palabra, lo que yo sé de esa palabra, lo que hay en mi información aquí en mi cabeza de esa palabra. Y cuando leemos la Biblia tenemos que hacer un esfuerzo para comprender las palabras en el conjunto del mensaje que la rodea. Cuando la Biblia habla de ángeles, es una palabra griega, significa mensajeros. Entonces Apocalipsis nos genera mucho problema porque en Apocalipsis salen ángeles por todas partes. Y la gente suele cometer ese error que interpretan que cuando sale en la Biblia ángel se refiere a un ángel así como nos lo imaginamos con alas, un ser resplandeciente o de blanco, y no, ni mucho menos. En la Biblia hay ángeles por todas partes y no siempre son ángeles de los cielos. De hecho, según el contexto, normalmente la palabra ángel aparece en la Biblia documentada para que sepamos a qué ángel se refiere. Cuando habla de ese tipo de ángeles en los que yo primero pienso, la Biblia suele referirse a esos ángeles como los ángeles de Dios, los ángeles de los cielos. Así suele normalmente referirse la Biblia, porque la misma Biblia nos explica a qué clase de mensajero nos enseña. Entonces vuelvo al texto de Hebreos, que es lo que preguntaba Luz. Cuando está diciendo ahí, vamos a volver a repasar, sí que en el contexto más anterior, en el capítulo 1, menciona a los ángeles, pero ahí sí que se está refiriendo a los ángeles de Dios porque lo relaciona. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ahí está hablando de sus ángeles, sus mensajeros, los celestiales. Pero este texto, aunque aparece en el contexto, no tiene una relación directa ahora con lo que estamos viendo, en el sentido de que no nos aclara totalmente el texto. En el versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados. Nota, un ángel de Dios también puede ser un ángel, un mensajero. O sea, mensajero de Dios como mensajero enviado, ¿no? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y entonces, en el argumento dice, por tanto, así que esto todo es un texto continuado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, no está hablando de ningún pasaje en particular. Así como Luz preguntaba, ¿podría ser, por ejemplo, el ángel que se mostró a María, Gabriel? Podría ser, pero no exclusivamente ese. Está hablando de los ángeles, los mensajeros de Dios. En cualquier época con los mensajes que vinieron. Por ejemplo, a Sodoma y Gomorra vinieron dos ángeles de Dios, dos varones. Y esos ángeles vinieron con un mensaje. Y el mensaje fue, Lot, tienes que salir de Sodoma urgentemente, toma a tu esposa, toma a lo tuyo, tus criados, tus hijos, salid de Sodoma y Gomorra, porque descenderá fuego del cielo. Y los ángeles le dijeron, y no miréis atrás. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Miró. ¿Y qué le ocurrió? Muy bien, los que habéis contestado. Se convirtió en una estatua de sal, dice la Escritura. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahí tienes un ejemplo. O sea, siempre que vino alguien con un mensaje de parte de Dios, sean ángeles celestiales, sean enviados terrenales, siempre que el mensaje viene de Dios, si no se atiende ese mensaje y se desobedece, la retribución, el pago de la desobediencia es firme. Entonces, ¿cómo escapamos nosotros si descuidamos un mensaje tan grande, una salvación tan grande? Bueno, espero haberme explicado a la pregunta que se hizo. Vamos a ver otro ejemplo, la palabra gracia. La palabra gracia, si yo os pregunto qué significa gracia, normalmente siempre responderíais rápidamente, bueno, gracia significa el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. O sea, es un regalo. Es lo más fácil así para responder. Gracia es un regalo.
Vamos a ver que según el contexto en el que aparece la palabra gracia en la Biblia puede significar varias cosas. Vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 11. Éxodo 21, 11. Y ninguna de estas tres cosas, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Muy bien, ¿qué significa ahí gracia? Saldrá de gracia sin dinero, no va a pagar. Bueno, pues significa eso. Aquí la palabra gracia significa gratis, sin costo, sin tener que pagar por ello. Ese es uno de los posibles significados de la palabra gracia en la Biblia. Vamos a ver otro significado en Efesios 2:8. Beatriz dice, pastor, ¿es cierto que aún está la estatua de sal de la mujer de Lot? Bueno, no lo sabemos. Posiblemente, Beatriz, te estás refiriendo a que a veces yo no he estado en el Mar Muerto, pero cuando se visita el Mar Muerto hay figuras, hay como formaciones, mejor dicho, formaciones de sal. El Mar Muerto es, como dice la palabra, un mar muerto, o sea, no tiene vida, no hay peces dentro de ese mar. ¿Por qué? Por la alta salinicidad que hay en el agua. Hay una concentración de sal muy grande. Entonces, todo lo que rodea el Mar Muerto, pues hay toda esa gran cantidad de sal y se forman esas salinas, y esa concentración de sal a veces provoca unas formaciones. Entonces creo que existe, creo recordar de haber visto algún documental, alguna información, haber leído algo, de que hay una formación de sal a la que se le puso por nombre así, la esposa de Lot, porque podría parecer que tiene una forma así como humana, pero ni mucho menos ni se sabe que fuese esa. Evidentemente no, dentro de esa formación de sal no hay restos humanos, eso se sabría si se hubiese hecho un análisis, ¿no? Entonces pues no lo sabemos, no hay una certeza de que alguna de esas formaciones pudiese ser la esposa de Lot, ¿no? No se sabe. Efesios 2:8, vamos a ver otro significado de la palabra gracia. A ver, ¿qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Bueno, somos salvos por gracia y no por nuestros méritos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, aquí gracia significa misericordia, bondad. Somos salvos por gracia, por su misericordia, por su bondad, no por nuestros méritos. Ese es el significado ahí de la palabra gracia. Y también podemos ver en Hechos capítulo 14, versículo 3, otro posible significado de la palabra gracia. En Hechos 14, 3. Voy un poquito rápido hoy porque tenemos muchos textos para leer. Si alguien se pierde por ahí en algún momento, pues bueno, no te preocupes, escuchas el texto y ya está. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La palabra de su gracia. Ahí la palabra de su gracia tiene que ver otra vez con la predicación del Evangelio. La palabra de su gracia, la predicación del Evangelio. Podría ser otra traducción. ¿Notas cómo las palabras que a veces son claves para nosotros y que nos parece que tenemos bien definido su significado, fe, salvación, gracia, pueden tener otro significado según el contexto en el que aparecen escritas?
Aún tenemos más ejemplos. Vamos a ver uno muy gráfico en la escritura, que es la palabra carne. Si yo te pregunto, ¿qué es para ti carne? Sé que más de uno por ahí dirá lo que compramos para hacer en la barbacoa. ¿A que sí? Lo habéis pensado más de uno. Sed sinceros. Bueno, en la Biblia la palabra carne tiene diferentes significados. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne. Por lo tanto, ¿qué significa ahí la palabra carne? Bueno, pues está hablando de personas físicas, de carne y hueso. En la Nueva Versión Internacional, recuerda que ese es otro recurso, consultar versiones para ver significados que otra traducción le da a la misma palabra. Ese es un buen recurso. Como hoy en día es muy fácil poder ir a otras versiones de la escritura, pues así tenemos más luz. En la Nueva Versión Internacional dice: no tenemos lucha contra seres humanos. Ahí ya fue directamente a traducir de una forma más clara, una traducción más exacta. Aquí carne significarían personas, seres humanos. No tenemos lucha contra sangre y seres humanos. Sangre y carne. La palabra sangre también tiene aquí ese mismo significado. Es otro de los ejemplos que podríamos ver cuando una palabra, según el conjunto en el mensaje que la rodea, puede significar una cosa u otra. Y la palabra sangre también tiene diferentes significados en la Biblia. ¿Qué más puede significar sangre? Mira, en Ezequiel 36:26, en el mismo versículo tenemos ahí varios significados. Vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Notas que aparece dos veces la palabra carne en el mismo versículo? Pues significa dos cosas distintas. En este mismo versículo la misma palabra. Está hablando el Señor a su pueblo y le está diciendo: os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne. ¿Y ahí qué significa carne? Bueno, pues ahí es la naturaleza pecaminosa. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Nuestra carne provoca que nuestro corazón se vuelva duro de piedra. Si tú miras el contexto de este pasaje, pero aún ampliando a una enseñanza en la Biblia, te vas a dar cuenta que lo que endurece nuestro corazón es el pecado. Aquí dice que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, nuestra naturaleza pecaminosa, es lo que significa ahí. Y dice: y os daré un corazón de carne. Uy, ¿a qué se refiere ahí? Bueno, aquí carne, en la segunda vez que se repite, tiene que ver con una actitud dócil, sensible, con ser sensibles a las cosas que nos vienen. Os daré un corazón de carne. Aquí viene un contraste con la piedra. A causa de vuestra carne, vuestra naturaleza pecaminosa, vuestro corazón se ha vuelto duro. Yo os voy a dar un nuevo corazón, pero esta vez ese corazón es de carne, no de piedra. Corazón sensible. Qué bueno, ¿no? La Biblia, cómo es rica en su gramática, en su literatura, en su expresión, su poesía. Y el mundo se quita el sombrero ante la retórica, la forma de hablar, toda la literatura bíblica. Los catedráticos
en literatura se quitan el sombrero ante la Biblia, la riqueza que tiene tan tremenda. Bueno, pues hemos visto 3 significados de la palabra carne. Vamos a ver uno más en 1 de Timoteo 1, 3:16. 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16 dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué quiere decir ahí entonces que Dios fue manifestado en carne? Bueno, ahí carne significa una persona humana, porque Dios, que no es hombre, no es humano, Él es Dios, es el creador de los humanos, de los hombres, pero Él se manifestó como un humano. Él se manifestó en carne. Ahí tenemos ese significado para la palabra carne. Y tenemos un ejemplo más, que es la palabra sangre, que es lo que justo antes también mencionamos. También en el material incluí esta palabra porque también es muy gráfica. Y podemos ver cómo la palabra sangre tiene diferentes significados en la escritura dependiendo del contexto en el que aparece. Mateo 27, 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso era un hebraísmo, una expresión que ahí utilizan los hebreos justo cuando Jesús está siendo interrogado y bueno, el gobernador Poncio Pilato no encontraba a Cristo culpable. Y entonces, bueno, ¿y qué haré con este Cristo? Y todos decían: sea crucificado, sea crucificado. Y entonces Pilato dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y el pueblo respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Ignorantes, ilusos, no sabían lo que estaban diciendo. ¿Qué significa ahí sangre? Responsabilidad, culpa, inocencia. Que su sangre caiga sobre nosotros. O sea, si es culpable o es inocente, nosotros nos hacemos responsables. Eso es lo que el pueblo, qué inteligentes, estaban diciendo. Romanos 5, 9. A ver qué significa ahí la palabra sangre. En Romanos 5, 9. Vamos allá. Romanos 5, 9. Dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa ahí su sangre? Su sangre aquí significa la muerte de Cristo, porque habla de la justificación en su sangre, o sea, en su muerte. Todo el contexto nos enseñaría mucho más. Si lees desde todo el capítulo 5, desde el versículo 1, habla de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, etcétera, etcétera. Está todo explicando ahí perfectamente lo que ha ocurrido a raíz de la muerte de Cristo. Y entonces de pronto dice eso: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estoy leyendo el versículo 5, ahora el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. ¿Qué hizo Cristo? Murió. Ciertamente esa pena morirá alguno por un justo, morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Muerte, 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 ese es el tema. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. A veces nosotros cuando hablamos utilizamos esa misma fórmula para no caer en redundar en lo mismo. O sea, si estoy hablando de que Él murió por mí, entonces no vuelvo a decir en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en que Él murió por mí, estaría repitiendo demasiado lo mismo y gramaticalmente no es del todo correcto. Entonces la Biblia, ¿qué hace? Utiliza sinónimos, palabras diferentes dentro de las propias reglas gramaticales
pero que en el contexto perfectamente entendemos a qué se está refiriendo. Así que aquí sangre se refiere a la muerte de Cristo. Ya estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y vamos a ver otro significado de la palabra sangre. En Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28. Dice así. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí la sangre, ¿crees? ¿Qué es la sangre ahí? Pues aquí la sangre es un símbolo. Es vino o fruto de la vid. Jesús coge el fruto de la vid y dice, esto es mi sangre. Y a lo que él llama sangre es el fruto de la uva, de la vid. Mira, un error de interpretación en este pasaje dio como resultado la doctrina de la transustanciación. ¿Qué es eso de la doctrina de la transustanciación? Una doctrina que en el mundo católico romano se sigue practicando a día de hoy. Y es que ellos afirman, es una doctrina, la doctrina de la transustanciación, significa transustanciación que el vino se transforma literalmente en sangre. O sea, la composición química del vino deja de ser lo que es el fruto de la vid para convertirse en sangre humana literalmente, porque Jesús lo dijo, esto es mi sangre. Quizás durante siglos atrás la gente se lo creía eso, pero sinceramente yo pregunto, a fecha de hoy, ¿la gente se cree que el sacerdote cuando bebe está bebiendo sangre humana? ¿Hay alguien que se cree eso todavía hoy? Pero la doctrina está vigente hoy. O sea, ellos hablan del milagro en la Eucaristía, en la misa, y cuando el sacerdote coge el fruto de la vid y lo vierte en el cáliz, y lo levanta así, y después con la hostia o ese pan blanco, se llama hostia, cuando el sacerdote también lo parte, también ahí se dice que literalmente eso es el cuerpo de Cristo. O sea, en teoría el sacerdote y aquellos a los que reparte estarían comiendo carne humana, carne de Cristo. No tiene sentido. O sea, está claro el pasaje que Jesús está utilizando un símbolo. Haced esto como un recordatorio en memoria de mí. Cada vez que hagáis esto estáis recordando la muerte del Señor. Ni siquiera había muerto todavía. Su sangre aún no había sido derramada cuando Él está instituyendo la Santa Cena. Él está dejándonos un recordatorio para que los tiempos no apaguen el mensaje. La Biblia está llena de recordatorios, de simbología, para ayudarnos a recordar, a entender. El bautismo es un símbolo. Eres sepultado en el agua y eres sacado del agua. ¿Qué quiere decir? Has muerto. Ser sumergido en el agua representa morir, como ser sepultado en una tumba. Y cuando sales del agua significa, como Cristo resucitó de los muertos, tú resucitas juntamente con Cristo a una nueva vida. ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué la Santa Cena? ¿Por qué muchas de esas referencias visuales que el Señor nos dejó? Porque a veces las personas necesitamos eso, ver, para entender y para recordar. Por eso el Señor nos dejó muchas señales visuales para ayudarnos. Entonces aquí sangre se está refiriendo a un símbolo, el fruto de la vid. No es otra cosa que eso. Pero una mala interpretación de la Escritura llevó a establecer una doctrina, como en otros casos también pasó, a establecer una doctrina equivocada que hasta el día de hoy continúa, pese a que hoy en día perfectamente la ciencia, de hecho se ha hecho muchas veces, la ciencia podría coger el vino de la Santa Misa, analizarlo, y el resultado es que sigue siendo lo mismo que salió de la botella, es vino, no ha cambiado absolutamente en nada.
Otro ejemplo de error doctrinal por no tener en cuenta esta regla es el de Mateo capítulo 16 versículo 9. Yo os he dicho que muchos de estos errores de interpretación generaron doctrinas equivocadas que hasta el día de hoy se continúan creyendo y están ahí vigentes, no han cambiado. Esta es, bueno, lo que Jesús le habló a Mateo acerca de las llaves. A Mateo, no, a Pedro. Está en Mateo 16, versículo 19. Le habló a Pedro acerca de las llaves, yo te daré las llaves. Mira, vamos a leerlo. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le da a Pedro las llaves del reino. Bueno, ahí en el versículo dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir ese pasaje? ¿Qué es lo que la Iglesia estableció como una doctrina? Bueno, la Iglesia establece como doctrina que Cristo le dio las llaves del reino de los cielos, queriendo decir que así Pedro se convertía en el primer papa. Dar las llaves era un reconocimiento de autoridad y por lo tanto esa autoridad se iba a transferir a todos sus seguidores, todos los que después de él le sustituyesen a él como papa. Después de Pedro vendría otro papa y después de este vendría otro papa y así todos heredarían esta autoridad que Jesús le dio a Pedro. Ahora bien, ¿quiere decir eso el texto? ¿O quiere decir otra cosa? O no sé, a ver, vamos a tratar de analizarlo y vamos a intentar interpretar correctamente la palabra en este texto. Cuando aquí se habla de llaves, se habla de un poder espiritual. Te daré las llaves, porque lo que dice a continuación está hablando de un poder. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, el hecho de decir te doy las llaves es una forma de hablar para decir te doy autoridad. ¿De acuerdo? De hecho, aquí el error ya viene propiciado por un error previo que aparece en el versículo 18. Es el conjunto. En el versículo 18, cuando Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, aquí ya partimos de un error. Porque la Iglesia Católica dice, ¿ves? Cristo dijo que sobre Pedro edificaría su iglesia. Por eso, justo a continuación dice, y a ti te daré las llaves. Dos errores juntos, dos textos unidos mal interpretados, fíjate, generan un dogma en la Iglesia que hasta el día de hoy ha permanecido después de siglos. Y no solo eso, es un dogma que creó montones de problemas en la Iglesia, porque la autoridad que se le atribuía a un hombre, al Papa, como la figura todavía hoy en día existe, provocó todo tipo de abusos, provocó, bueno, un montón de corrupción dentro de la Iglesia. La historia del papado está llena de episodios vergonzosos de aquellos que decían ser los vicarios de Cristo en la tierra. Cuando hemos estudiado historia de la Iglesia y hemos mirado hacia atrás y hemos visto un poco acerca de la historia de los papas, impresionante. O sea, era vergonzoso lo que ahí estaba pasando. Ahora no me quiero detener a explicar eso porque ya estoy a 4 minutos para terminar y quiero terminar de explicar estos dos textos, estos dos errores de estos textos. Recuerda, en el original del versículo 28, Pedro y roca son dos palabras totalmente distintas. El traductor, dijo, tú eres Pedro. Ese es el nombre por el que nosotros conocemos a Pedro y a todos los Pedros que tú conozcas. Es un nombre propio. Pero cuando Jesús dice eso, Pedro, aquí la palabra griega es Petros. Y un Petros es un pedrusco, es una piedra pequeña. Y la palabra roca en el griego es Petra. Y Petra es una peña grande, es un peñasco. O sea, son dos palabras totalmente distintas. Cuando en el castellano decimos piedra,
es un poco ambiguo, nos quedamos un poco ahí sin saber bien a qué nos estamos refiriendo. Porque cuando yo digo piedra, puedo decir una piedra así, o puede ser una piedra así. Normalmente, cuando es una piedra muy grande, también solemos utilizar, según la gramática española, quizás utilizaríamos la expresión roca, vaya roca. Pero como el castellano a veces se desfigura un poco, puede ser que uno diga, vaya pedazo de piedra, y se está refiriendo a una piedra muy grande. En esos modismos en el español también existen y podrían dar lugar a equivocaciones. Entonces aquí, en el griego, son dos palabras distintas. Si tú dices Petros, en ningún caso es una piedra muy grande, es una piedra. Un Petros es una pedrusco. Tú eres Petros. Y sobre esta roca no vemos gesticular a Jesús, pero posiblemente en el mensaje hablado normalmente siempre está acompañado por las gesticulaciones. Tú me verás a veces gesticular, hay personas que están acostumbradas a gesticular, hay otros que no gesticulan tanto. Posiblemente si lo hubiésemos visto habríamos entendido mejor. Tú eres una piedra y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. En el Antiguo Testamento la palabra roca también aparece y se aplica al mismo Jesús, a Dios. Quiero que demos un vistazo. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 32, esto que estoy ahora diciendo, los que estáis siguiendo el cuaderno, no están estos textos, no está ahí en el cuaderno. Entonces, lo digo porque si tenéis costumbre tomar nota, así apuntáis todos estos textos que te doy a continuación, no están en el cuaderno. Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4 dice: Él es la roca, Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, y también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Dice ahí. No es este el versículo que quería. Lo apunté mal. Es el versículo 18. Perdón, te he dicho mal. Hemos leído el versículo 4. Estamos en Deuteronomio 32. Versículo 4 dice que Él es la roca. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Roca se refiere a Dios, ¿vale? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro, dice ahí. Este tampoco lo tengo bien apuntado. Me equivoqué, a ver si es segunda, me equivoqué, puse primera en lugar de segunda. Me equivoco a veces, ¿eh? Tenéis libertad para corregirme cuando me equivoque. Es decir, Víctor, dijiste esto y te equivocaste. No, sí, claro. A ver, bueno. No importa, tengo más textos. Vamos a leer segunda de Samuel 2, 22. A ver si es este. Segunda de Samuel 2, 22. No, tampoco es este. Bueno, tenemos ahí algún error en las notas. No importa, Salmos 18. Salmos 18. Intento mostrarte que la palabra roca en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, se refería a Dios mismo, también a Jesucristo, ¿vale? Entonces en el Salmo 18, 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Jehová, roca mía. En el versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay
fuera de nuestro Dios. En el Salmo 22, versículo 32, no, en el Salmo 22, no, este no. Bueno, has notado, hemos leído 3 textos por lo menos que en el Antiguo Testamento mencionan que Cristo es la roca. De hecho, allí en Deuteronomio 32, si hubiésemos leído todo el capítulo, aparece más veces la expresión roca. Un texto muy interesante en relación a esto del Antiguo Testamento, pero que está en el Nuevo, 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4 es un texto curioso, porque dice ahí: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tú eres Petros, y sobre esta roca, el nombre roca se lo apropia Cristo muchas veces en la Escritura. Y la pregunta es, ¿Pedro entendió lo que Cristo le estaba diciendo o Pedro entendió, Cristo va a edificar sobre mí la iglesia, yo soy la roca? ¿Entendió Pedro? Bueno, el otro día ya te mencioné, pero te doy el texto. 1 de Pedro 2, versículo 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siempre siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, ahí aparecen diferentes significados para el nombre piedra. Piedra aparece cuando dice que nosotros somos piedras vivas. Ahí la palabra en griego es lipsos, que se traduce por piedra. Somos piedras vivas, litsos. Pero cuando dice y él es la roca, ahí vuelve a ser la palabra Petra, la que Jesús utilizó allí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo soy, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, aquí Pedro está diciendo que nosotros como piedras somos edificados sobre Cristo, la piedra escogida, la principal piedra del ángulo, la roca que hace caer. O sea que Pedro entendió, no se equivocó, no pensó yo soy el primer papa, no lo pensó eso Pedro. De hecho, en ninguna parte de la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontrarás ese concepto de el líder máximo Pedro de la iglesia. No aparece, no existe. En Gálatas 2:9 se utiliza otro sinónimo para referirse a los creyentes o a los apóstoles. Dice en Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Y conociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dice, eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé diestras. O sea, podemos hablar de algunos creyentes como columnas, pero no como la roca. La roca en la Biblia solo se refiere a Cristo como tal. Los creyentes somos piedras, petras, litsos, en griego, somos columnas. O sea, quiere decir que estos hermanos eran importantes en la iglesia, para sostener la iglesia. Pero en ningún caso dice que seamos rocas, ni Pedro ni los que le siguieron. Entonces, cuando tenemos un texto así dudoso como el de Mateo 16, 18 y 19, tenemos que buscar qué dice la Biblia en otros pasajes paralelos. Y entonces recibiremos esta enseñanza. Eso es lo que hemos hecho ahora, buscar pasajes paralelos para tratar de tener más luz en cuanto a un pasaje que podría ser dudoso, que nos podía llevar a confusión. Entonces, aquí dar las llaves significa dar autoridad. Pedro,
tenía autoridad. Recuerda que fue quien predicó el día de Pentecostés. Podríamos decir que Pedro abrió las puertas del reino el día de Pentecostés, cuando predicó el Evangelio. 3000 se convirtieron de golpe en la misma prédica. Imagínate. Eso es tener autoridad de parte de Dios. Eso es abrir puertas del reino de Dios. Y ahí pues tienes un ejemplo tremendo. Bueno, hermano, pues tenemos que terminar porque se nos ha hecho la hora y yo tengo ahora que dar una clase de seminario. Pero si Dios quiere, mañana sábado a las 8 de la tarde vamos a volver a tener un estudio bíblico. Nuevamente estaremos aquí perseverando en la palabra de Dios. Los que seguís este material, los que lo descargasteis, si lo habéis imprimido, verás que en la página 4, aquí abajo de todo, hay ejercicios, dice, y hay unos espacios en blanco. Bueno, pues si tenéis ocasión, yo os invito a que intentéis responder ahí. Dice, ¿qué significa fe en 1 Corintios 2:5 y 15:14? Entonces tú, a ver si interpretas correctamente. ¿Qué significa fe en hebreos tal? ¿Qué significa carne tal? Ahí tienes diferentes pasajes en los que aparecen estas palabras fe y carne. A ver si lo lees, si lo identificas, interpretas correctamente y pones la solución. Amén. Un abrazo fortísimo, mis queridos hermanos. Me gozo cada día en poder tener este tiempo con vosotros. En la carne esto se podía hacer pesado, tener que estar ahí cada día, pero no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Dice en Romanos 8:1, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu se goza en las cosas de Dios. Nos regocijamos en la palabra, en el estudio y en la comunión. Poderos ver ahí cada día a mí me bendice. Saber que estáis ahí siguiendo el estudio me sigue dando ánimos. Así que hermanos, un fortísimo abrazo. Esta noche cuando vuelva del seminario y cenaré primero si os parece bien, me leeré los comentarios por si me dejé alguno y si tengo que comentar alguna cosa más. Así que un fortísimo abrazo nuevamente. Mañana, si Dios quiere, nos vemos sábado a las 8 de la tarde. Os amo en el amor de Cristo. No desmayéis, no os rindáis, seguid firmes porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto.